esperando la llamada, dispuesto a servir. Siempre, siempre, siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Cuando el pueblo necesita tu calor y tu consolación. Siempre, siempre estás ahí. Y sin duda alguna, eres un regalo del Señor. En mi vida una inspiración. Dios les guarde. Bendiciones para todos. Un día más, una vez más estamos por acá compartiendo palabra del Dios Altísimo a través de esta red social, TikTok, la cual fue, como el Señor permite, que cada transmisión las personas se unan y podamos conocernos y hablar palabra del Dios Altísimo. Para mí es un enorme placer nuevamente estar por acá, hablando con ustedes, conversando, saludando y bendiciendo la vida de todas aquellas personas que se están incorporando. Doy la bienvenida igualmente al Pastor Alex Benítez, el programa Solo Entendidos, página que como muy pocas de ellas habla el evangelio real, el evangelio que el Señor manda que prediquemos. El evangelio no edulcorado, el evangelio para entendidos. Dios les bendiga y Dios les guarde, Pastor Alex Benítez. Igualmente a cada uno de ustedes que se están conectando a través de esta transmisión. El día de hoy vamos a estar hablando un tema bastante edificante para aquellas personas que lo estemos viendo con la madurez que el Señor requiere que lo veamos, ¿okay? Y es un tema que muy poco de verdad se habla, ya que en estos últimos tiempos, a través de, o durante este año 2024, pleno siglo XXI, habemos quienes estamos esperando. Dios les bendiga igualmente. Gracias. Ya la bajé. Hay personas que están esperando que se les mastique la comida, se les sea diluida la comida, como lo hace el águila con los aguiluchos, para luego colocárselas en la boca, y no hacemos el mínimo esfuerzo por masticar nosotros. Lo mismo ocurre hoy por hoy cuando estamos viendo que no estamos valorando el sacrificio que hace cada hombre y cada mujer que verdaderamente ha sido colocado este manto que yo llamo uno de los mantos más integrales, uno de los mantos en donde está conglomerado todos los ministerios,
Porque hay un momento en el desarrollo de este ministerio, como lo es el pastorado, en donde debe ser evangelista, en donde debe ser profeta, en donde debe ser maestro, en donde debe ocupar cada uno de estos cargos, sabiendo que su función principal es la de pastorear, es la de ayudar. Tenemos también aquellas personas que se autoproclaman pastores, ¿ok? Y son esas personas las que hoy por hoy tienen muchísimas personas heridas. Lo vemos cuando salimos y conversamos con la gente en la calle, gente que se te acerca y te hace preguntas, gente que te escribe al directo haciéndote preguntas de por qué tú hablas tan tranquilo, o por qué tú aconsejas, o por qué tú... Y he ido a iglesias en donde apenas digo algo, lo primero que mandan es analizarme. Analízate, algo hiciste. Está como la historia que aparece en la Biblia de cuando los discípulos o las personas le dijeron a Jesús ¿qué habrá hecho él o sus padres? Y es Jesús quien le contesta que él no había hecho nada, porque anteriormente las discapacidades se asumían como un pecado que traías tú, ¿ok? Sin antes ver de que cada cosa que pasó en el trayecto o la vida de Jesús fue necesario y justo para el propósito que él tenía en su vida. El que él sanara, el que él evitara que apedrearan a la prostituta no fue casualidad. El que él sanara al de 38 años en el piso paralítico no fue casualidad. Que parara a Lázaro no fue casualidad. Que sanara a la hija, nada de esto fue casualidad. Todo fue predestinado por el Padre para que él pudiese estar en donde tenía que estar y vivir lo que tenía que vivir. El Señor en días anteriores colocó esto en mi corazón, colocó esto en mi mente acerca de la honra pastoral. Muchas veces nosotros como miembros, como asistentes de una congregación, todo el tiempo estamos o llegamos a la iglesia así, con la boca abierta, esperando que sea el pastor el que nos ponga a nosotros el pasto en la boca. Pero no hemos puesto a pensar cuántas veces este hombre o esta mujer que verdaderamente está identificado como pastor necesita un abrazo. Cuántas veces este hombre o esta mujer que verdaderamente son pastores necesitan que tú vayas y los visites, no que él te visite a ti. ¿Cuántas veces ese hombre o esa mujer necesitan compartir un café y hablar como amigos? Bueno, vamos a desarrollar este tema el día de hoy en dos vertientes, la vertiente de miembro y la vertiente de pastor, ¿ok? Tomando en cuenta que la honra hoy va a ser al pastor, a los pastores, a las pastoras. Hombres y mujeres que mientras que tú y yo estamos durmiendo, estos hombres están clamando para que tú no seas tocado por nada del enemigo. Están tratando de acordarse el nombre de cada uno de los miembros para orar por cada uno de ellos. Son personas que tú le faltas a un servicio y al día siguiente te están diciendo qué pasó, cómo está todo, cómo está la familia, cómo están los... O simplemente te llegan, Dios te bendiga, Dios te guarde, por aquí te traje esta tetica de café, vamos a hacer café, necesito conversar contigo. O simplemente te llaman a la hora que sea y te preguntan cómo está todo en casa. Sean las 3, sean las 4, sean las 5, sean las 10 de la noche. Como siempre les digo, hablo en base a mi experiencia, a mis marcas. Yo no hablo en base a lo que una vez escuché que alguien me dijo. No, ¿por qué? Porque vengo de un padre que estuvo por más de 30, un padre y una madre que estuvieron por más de 30 años sirviéndole a Cristo como pastores. Hombre y mujer que veía yo cómo sacaban comida de mí a la cena para dársela a los hermanos y en la noche a dormir con un vasito de agua. Así como te lo estoy contando. Y preguntábamos qué hay para comer. No hay nada. ¿Por qué? Porque exactamente eso es el pastorado. Cuando tú te identificas como pastor, tu corazón
escucha bien, tu corazón está ya predestinado a que tú vivas lo que vivió Jesús. Y te alegras por cada latigazo. Te contentas por cada tortura. Te sientes regocijado cuando te escupe, cuando te rompes tus costillas. ¿Por qué? Porque el ser pastor es dar tu vida por la vida del otro. ¿Sí? Ahora te lo hablo desde el punto de vista de miembro. Y tú te has puesto a pensar cuántas veces ese pastor ha llorado y se ha sentido que no puede más. Porque Moisés, siendo un hombre que Dios trató con su vida enormemente, desde el punto de vista que lo hizo vivir lo que vivió, no fue casualidad que se salvara en el río Nilo, no fue casualidad que lo agarrara la hermana del faraón, no fue casualidad que él estuviese. Cuando tú lees bien y entiendes con la madurez que el Señor te ha dado las escrituras, te das cuenta de que esto no es nada político, como me decían muchos hace unos días atrás. No, porque la vida de Moisés fue una vida política. Hermano, amigo que me estás viendo, eso es negativo. La vida de Moisés, el propósito era ser un libertador de un pueblo, ser el mayor pastor que tú puedas haber conocido. ¿Tú sabes lo que es pastorear 40.000 personas? ¿Tú sabes lo que es pastorear eso? Pero muchos de los miembros que estaban allí pensaban en Moisés como Hur y Aarón, que entendieron que este hombre, cuando iba a bajar sus brazos, había alguien que se lo subía y le decían no, porque entendían y se ubicaban en el espacio en donde se encontraban ministerialmente. Ministerialmente ellos eran ayudadores, no eran líderes. Es el problema que tenemos muchos miembros cuando confundimos que nosotros somos los pastores y los pastores son nuestras ovejas. Y queremos mandar al pastor. Y el pastor te exhorta y tú te molestas. Entonces hoy quiero hablarte a ti así con la misma crudeza, con la misma fuerza que el Señor ha puesto en mí, que te hable el evangelio real, que te hable el evangelio que es, sin edulcorarte nada. Así como he dicho que muchas iglesias se han vaciado por esto, por una mala administración espiritual dentro de esta infraestructura llamada iglesia, cuando en realidad son lugares de congregación. Son congregaciones, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Unidos no somos iglesia, unidos somos el cuerpo de Cristo. Pero ese es otro tema que te voy a traer más adelante, porque el Señor me tiene inquietado hace días a que desarrolle este tema. La diferencia que hay de ser iglesia a ser congregación. ¿Ok? Ese es otro tema que vamos a hablar. El día de hoy vamos a estar fundamentando esta palabra en Timoteo, primera de Timoteo 5. Ok, vamos a estar paseándonos por varias citas, como siempre lo hago durante la disertación de esta palabra, siempre el fundamento bíblico, siempre diciéndote en dónde está en la Biblia, como siempre aconsejándote que no leas solamente el versículo. No, lee todo el capítulo para que te coloques en el contexto de lo que el Señor quiere hablar a tu vida. ¿Ok? Pidiéndole al Señor Todopoderoso que coloque carbones encendidos en mi boca, que sea Él a través de mí y no yo en mi propia prudencia. Igualmente bendiciendo la vida de todas aquellas personas que se están conectando, todas aquellas personas que están acá, como dice mi pastor, hermano y amigo Alex Benítez, no me importa si es uno, solo te puedo decir que para el Señor más vale un alma que todas las riquezas del mundo. Uno que se conecte, sé que el Señor quería que esa persona se conectara. A pesar de que sé que hay muchos que me están mandando saludos, sé que hay muchos que están por acá, pero solamente el Señor conoce quién debía o debe escuchar esta palabra. Pidiéndole al Señor bendiciones y reprendiendo todo espíritu de distracción que quiera levantarse en este momento para sacarte de la concentración de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, porque sé que el Señor va a hablar y sé que el Señor te va a decir a ti y te va a hablar y te va a confirmar
qué es lo que debes o no debes hacer. ¿Okay? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Timoteo, capítulo 5. Este capítulo habla de los deberes hacia los demás. ¿Por qué no concentré la lectura solo en el pastor? Porque esta cita bíblica, Primera de Timoteo 5, conglomera el trato que tenemos que tener nosotros como miembros hacia ellos y el trato que evidentemente ellos tienen hacia nosotros. Ojo, te recalco, aquel que verdaderamente está identificado con el ministerio, con lo que el Señor ha puesto en sus hombros, en su cabeza, no con el que ha monetizado el evangelio, se ha metido en una habitación de 4x4 y ya dice, esta es una iglesia porque ha monetizado el evangelio. ¿Okay? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madres. Oye bien, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a la viuda de verdad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Le damos gracias al Señor por esta palabra y sea Él abriendo los oídos espirituales. Quiero comenzar con esta última parte. Hoy por hoy se ha puesto en boga, se ha puesto en el tapete este tema de padre o madre espiritual. Nos fascina. Lo utilizamos como argot popular. Pero cuando necesitamos respetar al padre o a la madre, no lo hacemos. Te repito el versículo. Pero si alguno, debe ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Tú dices, tengo a mi padre, tengo a mi madre espiritual. Wow. Pero cuando tu padre o tu madre quiere llamarte la atención, tú te molestas, sales infiriendo palabras soeces, por eso no tiene otro nombre, es una palabra soez. Sales hablando lo que no debes hablar, sales malponiendo al pastor, sin principalmente tomar en cuenta lo que la misma Biblia te advierte, la palabra del Señor, lo que el Señor inspiró a que quedara escrito para nosotros guiarnos fuera y dentro de la vida espiritual, porque como abogado te lo puedo decir, toda ley terrenal se desprende de la ley mosaica. Por algo nosotros vemos al inicio de nuestra carrera algo llamado derecho romano. Todo esto se desprende de aquí. Deuteronomio me explica, me da clases magistrales de derecho civil y de derecho penal. Yo leo Deuteronomio desde el punto de vista de abogado y yo me gozo y moviéndome allí porque estoy entendiendo lo que me están diciendo porque tengo esta carrera. Pero muchas veces nosotros utilizamos la palabra y nos desorientamos cuando no entendemos lo que vamos a hablar. Yo era una de las personas que pensaba, ¿y por qué el pastor tiene que deprimirse? Hasta que hoy por hoy entiendo. Hoy por hoy entiendo, gracias a lo que el Señor ha puesto en mí, a que este hombre o esta mujer, si pueden caer en esto, ok, porque no han escuchado o no han tenido el afecto de aquel por el cual Él
está dispuesto a dar la vida, que somos tú y yo como miembros de iglesia. Han recibido una mala respuesta cuando han querido edificarnos, porque yo no veo la exhortación, yo no veo un regaño pastoral como un regaño, sino que ya él caminó, una terminología bomberil, ya él caminó por lo que se quemó y yo voy rumbo a lo que se va a quemar, y él no quiere que yo camine por ahí, él quiere que yo camine por lo que ya se quemó, que me va a garantizar que no me va a pasar nada. John Lira, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos esto y nos molestamos. Pero tú te has puesto a pensar las veces que ese hombre o esa mujer han llorado. Hermano, esos hombres y esas mujeres también se quedan sin comida. Y tú sabes qué fuerte, y lo vi muchísimas veces. Estoy hablando de mi testimonio personal. Durante mi edad de 10 a 12 años, estuve utilizando por más de 2 años los mismos zapaticos con suela de cartón, pero mi papá tenía que pararse en el púlpito a hablar de bendición, de lo que Dios sustenta, de lo que Dios provee. Tenía que pintar mis uniformes, ¿verdad? Tenía que pintar mis uniformes con Vicky, porque no había para comprar uniforme, mientras que mi papá decía en el púlpito: debemos esperar en Cristo, con el mismo ánimo y con la misma fuerza. Yo venía creciendo con esto de que yo decía, ¿y cómo el pastor se va para ir a estar hablando de prosperidad y de bendición cuando en su casa no tiene nada? No, pero es que es justo y necesario que el pastor pase por esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da la fuerza a él. Porque el Señor necesita pasarlo por algo fuerte para él revelar su gloria ante el pastor. Y el pastor le siga creciendo la fe y siga viendo que más allá de lo que él está viendo, hay un paraíso en donde va a llevar sus ovejas a pastar conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Así mismo es, pastor. Cuando se te hace la advertencia es porque ya hemos caminado por ahí, por ese valle, completamente. Este es un pastor, Alex Benítez. Nosotros nos conocimos a través de que yo escuchaba sus predicaciones por una emisora en donde él laboraba, y hemos hecho una gran amistad. ¿Por qué? Porque yo he sabido entender las correcciones que él me ha dado. Nunca me he molestado por nada de lo que él me diga. Y mire que me ha corregido. Y yo lo digo como testimonio y lo voy a decir por acá. Yo era uno de los que me ponía en esto que estoy aquí ahorita, en esta red social. No, el coronel Freddy Castillo. Hasta que este hombre un día me dio una ida y vuelta, como le decían el papá de mi esposa a mi esposa. Ida y vuelta quiere decir una para allá y otra para acá. 3 palabras me dijo concentradas. Déjate de eso por esto y por esto. Al principio, oye, pero ya va, pero es que esa es mi jerarquía, son 25 años de servicio, 27 años de servicio, soy coronel. Pero después, cuando me senté a pensar en frío, entendí que él lo que estaba previniendo era que en mí creciera algo llamado egocentrismo. Hoy por hoy en mi cartera está mi credencial guardada, cuando yo en todos lados cargaba mi credencial guindada. Soy coronel. ¿Y qué pasó? Hoy por hoy entendí que esas cicatrices, como habla el pastor acá, son las que a nosotros nos dan la moral de poder pararnos aquí y decir: sí, aprendí. Yo no he dejado
de que el Señor me dé temas para predicar como este, utilizar mi red social. No deje de ser coronel porque sigo siendo coronel. Lo que lo quité fue de mi boca. ¿Ok? Como presentación. Porque cuando yo nací, hablando en términos terrenales, a mí me dijeron, tu nombre será Freddy Castillo. A mí no me dijeron, tu nombre será Coronel Freddy Castillo. Y es el error que cometemos mucho. Llega alguien de afuera que invita nuestra cobertura pastoral. Voy con esta segunda parte, cobertura. Cobertura no es que tú necesitas caminar si el pastor te deja. No. Cobertura es decirle a tu papá, como espiritual, como es un pastor, me voy a ir por este camino. Él como papá le va a pedir consejo al Señor, el Señor le va a decir, dile que no, o dile que sí, que vaya en paz. Pero si Él te dice que no, no te metas, porque va a pasar lo mismo que cuando tú le dices a tu hijo, no pises ahí, no pises ahí, no, mira que está para pum. Ah, que te dije que no pisaras ahí. Si tú haces eso con tu hijo, como padre o madre que me pueda estar viendo, ¿cómo tú pretendes que el pastor no vaya a hacer lo mismo contigo si es el pastor? Tú sabías que desde el primer momento que tú te sientas en una silla y te comienzas a adoctrinar, comienzas a dar tus pasitos para bautizarte, comienzas a caminar en eso, tú eres responsabilidad de ese pastor. Ya tu sangre comienza a brillar en la cabeza de él. Y dicen las escrituras que es necesario que el tropiezo venga, pero hay de por quien venga el tropiezo. Ese hombre se le anexa una carga más y una responsabilidad más, porque ahora tiene que velar por no servir de tropiezo para ti y edificarte para que tú puedas seguir caminando en los pasos a cumplir o a estar en obediencia con Dios. Cuando nosotros nos paseamos por las citas bíblicas, conseguimos las características de un buen pastor, que debe ser honrado, que debe ser... Sí, está bien. Yo sé que quizás muchos me puedan estar viendo y me van a decir, sí, pero es que hay pastores con los que yo he hablado y me han salido con cosas que no son. Como por ejemplo, tengo un problema y en vez de apacentar la oveja, le dicen, autoevalúate. Que por algo tú autoevalúate. Que por algo tú estás pasando por esto. Allí tú te das cuenta que este hombre no fue ungido como pastor por parte de Dios. Porque el Señor te dice a ti claramente las características de un buen pastor, que tú debes ser humilde, temeroso de Dios, de buen ejemplo y debe ser misericordioso. Dice en la escritura, en la parábola de las 100 ovejas, que cuando el pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja, él dejó a las 99. No fue que las abandonó, es que estas estaban obedientes en el redil. Él necesitó irse a buscar la que andaba caminando por el piedrero cuando su papá la tenía en un redil bien bonito, bien sabroso, con césped en el piso, caminando tranquilita, bajo un techito para no mojarse. Ah, no, ella se fue a caminar por piedra, a lastimarse las paticas, a llevar lluvia, a llevar sol, y después dice, eso fue culpa del pastor. No, te lo está diciendo una persona que ya lo vivió, y ya lo dijo de un pastor. Eso fue culpa de él. Y es cuando lo he dicho innumerables veces, entré en un proceso en donde el Señor me metió durante 9 meses para que entendiera que todo lo que me estaba pasando era responsabilidad mía. Porque fue la decisión que yo tomé. El pastor no me dijo métete por ahí. Y ya te vamos a hablar más adelante de la clase de ovejas que nosotros somos. Hay 4 clases de ovejas que nosotros somos. Ah, pero el pastor tiene que seguir siendo el mismo. Y tú no piensas en eso.
Tú no piensas que el pastor debe tratar bien a cualquiera de las cuatro. No, tú piensas que él debe tener preferencia contigo. Tú piensas que el pastor te ve y tiene que bajarse del púlpito. No. El pastor se alegra no por la que ya está en el redil, sino por la que está regresando después de haber vivido su mal momento fuera del redil. Y reconoció que fue él el que falló y se regresó. ¿Entiendes? Y el pastor se regocija. Y el pastor se alegra. Pero no por eso el pastor le deja de faltar comida en su casa. Deja de tener problemas personales. Y nosotros somos los que no estamos valorando esto. Hermano, nosotros somos humanos. Nosotros el único celestial que estuvo en un cuerpo humano fue nuestro Señor Jesús. Más nadie. Yo tengo errores. Hay cosas por las cuales yo sigo ayunando, llorando y velando. Hay cosas las cuales yo le sigo diciendo al Señor, quita de mí. ¿Entiendes? Pero ¿qué me ayuda a mí a que las cosas se vayan de mí? El reconocer cuando me dicen, lo hiciste mal. Tienes razón, lo hice mal, discúlpeme. Entonces no esperemos que el pastor sea el único que nos sufra. Yo le estoy hablando, le voy a contar una breve historia de algo que ocurrió una vez con mi papá. Y es para que nosotros entendamos cuando el pastor está identificado con esto. ¿Ok? Y es el hecho de que una vez se iban a casar unos miembros de mi papá, llegaron sin ser cristianos, aceptan a Cristo. El Señor utiliza a papá los adoctrina, los bautiza, quedan allí. Miembros que yo veía como mi papá, oye varón, pero ¿por qué hiciste eso si te dije que no lo hiciera? Oye, me provoca darte unas nalgadas espirituales, porque eso lo decía mucho mi papá. El día que esta gente se mete en obediencia con Dios y deciden hasta casarse por la iglesia, mi papá estaba tan contento que mi papá fue quien adornó la iglesia. Él mandó a comprar todas sus cosas. Le estoy hablando que mi papá no tenía conocimiento de adornar nada. Pero mi papá, por el simple hecho de él ver, de él participar en la boda de estas ovejas, mi papá se montó en una escalera de casi 5 o 6 metros y estaba adornando el techo de la iglesia. Se partió la escalera y mi papá se vino para abajo. La misma misericordia de Dios permitió que mi papá cayera de pies, pero el dedo gordo del pie se lo fracturó. Yo solamente le puedo decir que mi papá lo que hizo fue que se sentó en el altar llorando y le dijo al Señor, yo no sé cómo va a ser usted, Señor, pero a mis hijos los caso yo. Yo termino de hacer esto porque le dije a ellos, confíen en mí. Y yo ahí con mi papá, viéndolo, le fui a tocar el pie y papá me dijo, no, ni me quite el zapato, hijo, déjelo así. Mi papá, el pantalón, cuando se fue a bañar para cambiarse, para bajar a la ceremonia, mi papá se cortó el pantalón encima y se quedó con el zapato. Se bañó con el zapato porque él decía que él sentía el pie apretado en el zapato. Caminó al altar renqueando. Casó a los muchachos. No fue a la recepción. Porque ya el dolor era mucho. Cuando nosotros subimos a la casa y le quitamos el zapato, fue que nos dimos cuenta que mi papá tenía el dedo fracturado. Pero mi papá decía, lo hice bien porque cumplí con lo que prometí, cumplí con mi obligación pastoral y ellos vieron que como persona fui responsable y lo que le prometí hacer se lo hice. Le adornó su iglesia, le acomodó sus bancos.
Listo. El día siguiente, papá lo llamó al médico, le pusieron su broma en el dedo, pasó sus 15 días así, y posteriormente se lo quitó y papá tenía su dedo normal. Ese es el verdadero corazón de un pastor, y no era porque era mi papá. Pero esos miembros, hoy por hoy, ya mi papá partió con Cristo, mi mamá partió con Cristo, y esas son personas que aún me escriben y me preguntan, ¿cómo estás tú? Son personas que vieron a mi papá y a mi mamá como padre o madre espiritual hasta el fin de sus días. Y es bonito cuando yo viví esa experiencia con mi papá teniendo 9, 10 años, y hoy por hoy que tengo 45 años, todavía la gente respeta el trabajo que hizo mi papá y mi mamá. ¿Por qué nosotros en pleno siglo XX, XXIV, cuando somos cristianos del siglo XXI? Porque así me catalogo yo. Somos cristianos del 2021. Somos cristianos de la adoración, más no del himnario. Somos cristianos de la Reina Valera para predicadores, para evangelistas, para misioneros, pero no de la Reina Valera que te ponía a leer de verdad, ¿sabes? Esta sí, que te ponía a leer, la concordancia, a buscar. No, hoy por hoy han facilitado tanto las cosas que usted compra una Reina Valera para predicador y ya le trae el resumen de la predicación. Porque tú y yo no nos hemos preocupado de preguntarle al pastor, ¿cómo hago yo un bosquejo de una predicación? Pero entonces cuando tú ves que el pastor habla como habla, tú comienzas a decir, viste, que es un egoísta porque no me enseña sus conocimientos. Pero es que ya va. Es que cuando se ha visto que papá busque muchacho, muchacho busca papá. O es que porque Jesús le dijo a su padre, pasa de mí esta copa. Y no fue el papá que le dijo, epa Jesús, te voy a hacer pasar esta, hijo, porque no aguante esa pela. No, señor. Él buscó a su papá y no fue una, fueron 3 veces. Y todavía la última vez le dijo, pasa de mí esta copa, pero no lo hagas, sino que se haga tu voluntad. O sea, papá, haz lo que tú quieras. Entonces ya tú te llenas la boca, hermano o hermana que me puedas estar viendo, diciendo, ese es mi padre o mi madre espiritual. ¿Pero por qué? Porque está viendo al hombre o a la mujer que el Señor bendijo y está montada una Forerunner. Porque no buscas al pastor o a la pastora que son unos viejitos que viven en un rancho. Porque ahí es donde el Señor los quiere viviendo. Ah, no, tú te vas a hablar de ese pastor o esa pastora que viven en un ranchito. No, porque ellos no tienen la bendición de Dios. No, porque el Señor no los prospera. Si no, el Señor los prospera. Si estuvieran haciendo las cosas bien. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Es que acaso tú eres capaz de cuestionar o manejar la voluntad de Dios? No. Entonces lo mismo pasa con el pastor. Respeta al pastor, respeta a la pastora. Y sí, a la pastora, respeta a la pastora, respétala. No te quieras agarrar de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Pedro, que la mujer no podía hablar en la congregación. ¿Quién te dijo a ti eso? Sino porque existió Débora, porque existió Sara, porque estuvo Ana. Y son mujeres que tienen grandes ejemplos en la Biblia. ¿Qué te hace pensar a ti que nada más nosotros caballeros podemos ser pastores? Entonces tú quieres faltar el respeto a la pastora porque es dama. Porque la Biblia dice que tú no. Pues ¿quién te dijo a ti eso, hijo de Dios? Esa es una autoridad que tú debes respetar. Porque cuando te venga la nalgada de Jesús, la nalgada de Dios a tu vida, por faltar el respeto a una ungida de Dios, no preguntes que por qué estás así. Que porque tú tienes 50 años y tu pastora tiene 35, cuando tu pastora te llama, hablamos después, pastora, hablamos después. Te está llamando la autoridad, hijo mío. Honra a esa mujer y a ese hombre, porque tú no sabes cuántas veces esa mujer ha derramado lágrimas por ti,
ante Dios intercediendo para que Él perdone tu pecado. Eso es así. Lo viví con mi mamá. Lo viví con mi mamá. Y hoy por hoy hay gente, pastores, apóstoles, ministros, que todavía están con vida, y cuando se refieren a mi mamá todavía me dicen: ¿y cómo fue que partió con el Señor la pastora Lucy? Porque la siguen identificando como aquello que el Señor le dio. Por eso es que muchas veces yo digo, nosotros utilizamos un argot en los bomberos que decimos: tenemos que volver a Carabobo, para decir que tenemos que volver a los tiempos disciplinados, a los tiempos de sanciones, a los tiempos de arrestos dentro de la institución, para que se pueda rescatar la disciplina. Bueno, yo lo voy a tomar y lo voy a traspolar al Evangelio. Tenemos que volver a la senda antigua, en donde cuando hablaba un pastor nosotros decíamos: es verdad, discúlpeme, pastor. Cuando hablaba una pastora tiene razón. ¿Entiendes? Para que te pueda ir bien en tu vida espiritual, en tu vida terrenal. Completamente, pastor. Pastor dice que si no le gusta a la mujer como pastora, que tome su lugar. Fíjate algo. Cuando yo comencé con estas redes sociales, el Señor me llevó a hablar un tema acerca de que nadie es indispensable en la iglesia. Todos somos necesarios. Y allí viene este tema. Si el Señor ha puesto en ti una vara pastoral, pero tú en el sendero te desviaste, pero tienes una ayuda idónea, y ella sabe que debe seguir caminando por la senda que el Señor le está diciendo, no te quejes cuando la misma congregación vea sobre ella autoridad, pero en ti no. Ahora voy directamente con el caballero, con el hombre. Porque sé que hay un tema ahorita controversial acerca de que si las mujeres pueden pastorear, que si no pueden pastorear. Entonces se pierden las almas. No, porque el hombre que el Señor dio, por la misma debilidad de Adán, la misma debilidad que tuvo Adán en aquel tiempo, que podemos tenerla nosotros hoy por hoy, caemos. No, la iglesia se tiene que perder. Todas esas almas se tienen que perder. No vamos a respetar a esa mujer que está ahí. A esa mujer que quizá pueda estar orando hasta por su propio esposo para que el Señor lo restaure, pero tiene que seguir haciendo el trabajo. Tiene que seguir haciendo sus intercesiones, sus ayudas. Y tú te has puesto a pensar si esta hermana siente lo mismo que sientes tú. ¿Cómo tú como hombre no soportaste la prueba y te fuiste? Y ella tuvo que tomar la prueba. Pero más osado eres tú como miembro, que al ver que se debilitó en la fe, y está esa mujer ahí parada, luchando y orando por él y parándose en madrugada, tú quieras venir a faltarle respeto a la pastora porque no, al que nombraron aquí fue el pastor. Pues déjame decirte que dicen las escrituras que hombre y mujer cuando se casan pasan a ser uno solo. Ojo pelado, como digo yo en los bomberos, por mi general. Hay un general en los bomberos que nosotros echamos mucha broma porque él dice siempre así: ojo pelado. Yo voy a decir lo mismo: ojo pelado. Si tú vas a algún sitio, algún concilio, y te nombran solamente a ti como pastor y te ungen solamente a ti y desplazan a tu esposa, porque déjame decirte que entonces no están reconociendo ni siquiera la unión matrimonial que tú tienes delante del mismo Dios. ¿Sí? Porque si el Señor dice que debemos casarnos para pasar a ser uno solo, y que lo que haga la mujer recae en el hombre, y lo que haga el hombre recae en la mujer, porque tú quieres tratar solamente al pastor como pastor y a la mujer no sea falta de respeto. Hombre y mujer de Dios que me pueda estar viendo, tienes que respetar.
Voy a continuar leyendo a partir del versículo 6 de 1 de Timoteo 5 para que tú veas por qué lo dividí en dos partes. Más 6. Pero la que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Se refiere a la viuda del versículo anterior. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, para que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viuda más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Ve lo que te está diciendo el Señor? Ve lo que te está diciendo el Señor. El Señor ya te está diciendo, te está dando cualidades específicas, mujer de Dios que me pueda estar viendo, para que tú no hagas esto. No le falte el respeto a la pastora. Cuando tú te pones a indagar como miembro, la responsabilidad que nosotros tenemos es como hoy por hoy la ley de la mujer. Fíjate algo. Hoy por hoy la ley de la mujer ha tenido una mala concesión más una buena elaboración, porque la ley de la mujer establece los derechos y los deberes de la mujer ante la sociedad y ante el hombre. Pero en Venezuela solamente han promulgado y han dado publicidad solamente a el derecho que tiene la mujer a ser respetada, pero no han dicho que la mujer debe respetar también al hombre. Cuando llegan casos como esto ante los tribunales es cuando verdaderamente la gente se da cuenta, la dama se da cuenta que, oye, fallé. ¿Por qué? Porque en los tribunales cuando el fiscal le explica cuáles fueron sus faltas según su propia ley de la mujer. ¿Por qué? O fundamentándose en qué, en que el artículo del Código Civil dice que el desconocimiento de la ley no es excusa de su incumplimiento. Si usted no conoce la ley, pero usted la incumple, igualito va preso. Lo mismo dice esto que está aquí, mira, Si tú no conoces la palabra, no es culpa de Dios que tú te quieras ir al infierno. Pero si tú la conoces y sabiendo que tienes que hacer lo bueno, sigues haciendo lo malo, el castigo es doble. ¿Sí? Entonces lo que yo te estoy diciendo. Por eso el tema de hoy se trata de la honra pastoral. Nosotros debemos, así como damos, nosotros queremos recibir. Entonces, así como a mí me gusta que el pastor me atienda el teléfono cuando yo lo llamo, a la hora que se me presenta un problema, de vez en cuando mándale un mensajito, mándale una bendición, mándale un texto, mándale un Dios le bendiga grandemente, pastor, Dios le bendiga a usted y a su familia, pastor. Porque yo te apuesto y te aseguro que en ese preciso momento, ese hombre o esa mujer van a querer instalar una conversación contigo. Y va a llegar un momento que van a comenzar a hablar como dos amigos, y cuando vengas a ver, él va a terminar pidiéndote un consejo a ti. No es porque tú seas más que él o él sea más que tú, no. Sino que van a sentir tanta afinidad que él se va a sentir en la confianza de decirte, oye, ayúdame ahí, que no estoy oxigenando por este problema. ¿Qué crees tú que puedo hacer? Oye, pastor, ¿qué le parece si hace esto? Oye, ¿verdad que sí? O de repente te dice, oye, de repente no lo hago como tú me estás diciendo, pero si me voy por este lado que tú me estás dando esa idea, quizás me resulte. ¿Lo ayudaste?
Le tendiste la mano y lo sacaste del foso donde estaba. Eso le pasa a todo ser humano. Eso le pasa a todo ser humano. Entonces no querramos ver a los pastores como que ellos no sienten dolor, como que ellos no se pueden molestar, como que ellos no pueden faltar, como que ellos no pueden estar pasando por una turbulencia en su vida sexual, como que ¿qué es eso? Nosotros somos todos humanos y como humanos estamos padeciendo. Ah, no, sí. No. Nosotros vamos a estar completamente, pastor. El ejemplo de levantarle los brazos al ministro. No, nosotros le vamos a decir al pastor, no, pastor, usted no tiene derecho a eso porque usted está obligado a cuidarme. Mira con lo que lidia el pastor como miembro, porque ahora voy a seguirte dando un poquito de exhortación. Fíjate algo. Cuando yo te digo a ti que habemos 4 clases de miembros, porque es que habemos 4 clases de miembros, ¿verdad? Yo te voy a decir a ti cuáles son esas 4 clases de miembros, porque estoy seguro que tú te vas a sentir identificado con uno de ellos. Pues, y si te sientes identificado, está bien, no me escribas, no me haya, yo no te estoy diciendo que me mande un mensaje diciéndome, sí, varón, tenías razón. No. Internalízalo contigo y habla con Dios Padre. Y dile, Señor, ayúdame a corregir. Si lo estás haciendo bien, bien. Si lo estás haciendo mal, pídele al Señor que te ayude a corregir. Fíjate algo, tenemos la oveja que se adelanta. Son ovejas que el Señor le ha dado una palabra a través de alguien que invitó tu cobertura pastoral a tu iglesia. Pero el Señor lo utilizó a él por alguna cuestión que solamente Dios sabe y te da una palabra y te dice, tú vas a ser pastor. Amén, gloria a Dios. ¿En qué parte de esta oración el Señor te dijo a ti, tú vas a ser el pastor de esta iglesia? No te lo dijo. No, ya tú te quieres montar encima del pastor. Porque el Señor te dijo a ti que tú ibas a ser pastor. ¿Tú sabes el camino que hay que recorrer para tener ese ministerio? ¿Tú sabes lo que hay que vivir? Yo te quiero ver a ti comiendo durante 9 meses de arepa amarilla para ver si aguantas esa pela. O a veces ni comer. Para ver si tú vas a aguantar esa pela. ¿Entiendes? Son aquellas que hay que frenar para que aprendan a caminar al ritmo del pastor y el rebaño. Si el Señor a mí me da una palabra y me dice, yo soy pastor, lo primero que yo debo hacer es decirle a mi cobertura, a mi pastor, pastor, el Señor me dio esta palabra, ayúdeme en oración ahí para que Él me la confirme. Y el Señor le va a confirmar a él y a ti a través de él, mira, sí, hijo. Y Él te va a empezar a aconsejar para que tú avances en función a elevar tu nivel de madurez espiritual, nivel espiritual, para que alcances esto. Solamente te puedo decir que David esperó una parranda de años para ejercer su ministerio. José también. Moisés ni hablar. Imagínate tú, todos los años que esperó Moisés para que libertaran el pueblo de Israel. Para él poder ver la mano de Dios en su vida obrando. Para él poder entender lo que el Señor iba a hacer con él. Entonces debes calmarte. Debes dejar que el pastor sea el que te diga, mira, cuida por aquí, cuida por allá, pendiente. Ora tú también por tu discernimiento espiritual. Que automáticamente lo que tú tengas el discernimiento espiritual, tú vas a entender que al pastor hay que respetarlo. Ese hombre se puede equivocar. Ese hombre te puede decir que eso lo dijo Mateo cuando lo dijo Pedro. Por eso tú vas a agarrar, viste, ese pastor no sabe nada de homilética, no sabe nada de hermenéutica. Yo sí sé, porque eso no lo dijo Pedro, eso lo dijo Mateo. Y si tú sabes eso, porque tú no le dices al pastor después que termina el servicio, pastor, usted se equivocó, dijo que era esto, y no, mire, es fulano el que lo dijo. Oye, ¿verdad que sí? Ese pastor, el siguiente servicio va a decir,
oye hermano, ¿sabes que la vez pasada yo dije esto? Pero no te pongas a destrozar en la iglesia al pastor, creyendo que porque el Señor te dijo a ti que tú ibas a tener un pastorado, tú quieres dividir la iglesia del hermano. Porque ya te ganaste el infierno. Te voy a pasar ese dato así de línea. Te ganaste el infierno. Cupo VIP, papá. Te estás metiendo con un ungido de Dios. Te estás metiendo con un ministerio que el Señor estableció. Te estás metiendo con las ovejas de un hombre que ya estaban aseguradas para él, creyendo que esas eran tuyas. Pues te certifico algo, hijo mío. Las ovejas son de Dios, no son tuyas. O sea, no te creas tú que porque tú el Señor te dio una palabra, ya tú eres. No, hermano, aprende a caminar poco a poco, a llevarte tus golpes, tu experiencia vivida. Empieza a agarrar tus marcas. Empieza a agarrar tus latigazos, tu cachuchazo, como dice mi hermano Jorge. Empieza a agarrar tu latigazo. Están las ovejas, que son las ovejas retrasadas. No retrasadas por ofensa, ojo, sino que son aquellas ovejas que no persiguen el propósito que el Señor ha puesto delante de ellas, y entonces el pastor es el que tiene que ir impulsándola. ¿Entiendes? Él que tiene que darle el golpecito, tac, tac, para que arranque. ¿Sabes? Así como le dan a los caballos para que corran más. Así, tiene que darle el golpecito con el callado. Epa, mija querida, avanza el paso, que te estás quedando atrás. Está pasando el tiempo y estás perdiendo tu propósito, estás alejándote de tu propósito. Cuidado ahí, métete por aquí. Porque ellas están embotadas en otras cosas. Eso somos tú y yo. Hemos caído en eso muchísimas veces. Tenemos que reconocerlo ante Dios. Tenemos a la oveja que es rebelde y peleona. ¿Sabes? Rebelde, peleonera. Son dos fallas terribles. Es la oveja que se le rebeldiza al pastor, pero también quiere que las otras ovejas que están caminando ahí se le rebeldicen también y empiecen a meterse con él. No hagas que el Señor deje caer su hacha sobre ti y te corte como árbol que no da fruto, porque ya tú sabes cuál va a ser tu fin. Para el horno lleva candela. Sí, tú y yo, que somos miembros de iglesia, que queremos tener liderazgo porque pensando que porque tengamos un liderazgo nos vamos a montar encima de un pastor. Hermano, tenemos que tener entendido el ministerio. Terrenalmente, cuando a usted le dan una jerarquía, cuando a usted le dan un cargo, es porque usted pasa a ser confianza del jefe. Cuando el Señor te da a ti un ministerio y te pone a desarrollarlo y estás en pleno desarrollo de tu ministerio, tú estás siendo de confianza ante Dios. Entonces te lo aclaro a ti, hermana, hermano, que me puedas estar viendo. Ten cuidado cuando te metas con un pastor, cuando le faltes el respeto a un pastor, hónralo. Tú no dices que es tu padre y tu madre. ¿Qué dicen las escrituras de los padres y la madre? Que los honre para que puedas tener larga vida. ¿Qué dicen las escrituras acerca de que debes respetar a tu papá y a tu mamá? Tú no te la pasas diciendo pues que él es tu papá y tu mamá espiritual. ¿Viste el significado de por qué muchos hoy por hoy estamos en contra de eso de mi padre y mi madre espiritual? Porque no lo respetamos. Tenemos que ser sinceros. No respetamos a nuestro papá, a nuestra mamá. Lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Te lo habla la Biblia. Te dice claramente cómo te tienes que comportar como un pastor. Como miembro. Debe ser humilde, debe ser obediente, debe ser educado. No le debe estar faltando el respeto a los pastores. O sea, nosotros tenemos también deberes como miembros, no solamente el derecho a que el pastor sea el que nos dé alimento, no. Nosotros también podemos darle una palabra de aliento a un pastor. Usted sabe lo bonito que es que el día que se celebra, aquí entre no, el día pastoral, tú en vez de querer agasajar a ese hombre y a esa mujer con un plato de comida, tú lo sientes y le digas, perdóneme por toda la falta de respeto que he cometido contra usted. Tú no te has puesto a pensar que ese día, en vez de estar con la hipocresía, ¿sí? La hipocresía de quererle hacer creer a la gente de que tú eres la oveja obediente, cuando en realidad tú no lo respetas.
Pero el día del pastor, tú quieres aparentar delante de las personas que eres la mejor oveja del mundo. Y con eso tú estás hiriendo a otras ovejas que quizás sí son leales. Porque esto es asunto de lealtad. Yo soy partidario de esto. El que celebre el día del pastor debe ser única y exclusivamente aquel que ha sido leal con él. Ha sabido entender las exhortaciones, ha sabido estar en el momento que el pastor ha necesitado que le suban sus brazos. Pero si tú has salido murmurando del pastor, porque exactamente el día del pastor quieres involucrarte en la celebración del día del pastor. ¿Por qué? ¿Por la comida? O porque quizás tú quieres figurar para que te asignen un liderazgo. Porque tú no agarras un grupo de personas y te vas a la casa de ese pastor y le dices: pastor, aquí tenemos una bolsa de comida que le compramos entre todos, porque sabemos que usted no tiene alimento. No. Tú quieres la rimbombancia, tú quieres la preponderancia para que los de afuera digan: no, mira cómo tratan al pastor. No hagas eso es hipocresía. Lo más bonito es que ese día sea el día de, yo no le llamaría el día del pastor, yo le llamaría el día de el perdón pastoral. Porque ese es el día donde nosotros tenemos que agarrar a ese hombre y a esa mujer, pedirle perdón: pastor, tal día pensé esto y usted tal. Ese sería el día de redención de pecado para nosotros mismos. Sí, porque yo me meto en eso. Dice en la Escritura que el que reconoce sus pecados alcanza misericordia. Yo prefiero reconocer que he fallado y no querer venirme a dar golpe de pecho. No, yo no he fallado. No, sí, yo he fallado. Yo he murmurado en contra de un pastor. Y él recibió mi tablazo también por eso. Porque mire que Dios me ha dado duro yo, por tal falta de respeto. Pero bueno, aquí vamos aprendiendo. Por eso el Señor me puso este tema en el corazón: honra pastoral. Lo más bonito que yo pude presenciar, y fue lo que solidificó la relación entre mi papá y yo cuando yo acepté a Cristo, fue ver cómo uno de sus hijos, el peor, el que nadie apostaba por él, el que fue un delincuente, fue un asesino, y hoy por hoy es un apóstol súper bendecido por Dios, con todas sus luchas, con todas sus pruebas, con todas sus fallas, como cualquiera de nosotros. Pero fue el que hizo una celebración de honra a su pastor, que era mi papá. Ya mi papá no estaba pastoreando. Y mi papá se fue con esa hermosa experiencia ese día. Y yo me acuerdo que ese día fue un día de primicia. Y él lo tomó para hacerle la honra pastoral a mi papá y me invitó y yo fui. Cuando terminó el servicio, ¿usted sabe lo que hizo este hombre? Todo lo que habían dado en el día de la primicia, se lo montó a mi papá en el carro y le dijo: pastor, y esto es poco para lo que yo debería ayudarlo, pero reciba esto de parte de Dios. Mi papá en su casa no tenía ni un arroz para comer. Y un mismo miembro se ofreció de la iglesia a decirle a mi papá: yo lo llevo a su casa, que hoy por hoy, el hermano Jesús García, hoy por hoy, un hombre súper correcto. ¿Pero qué hacemos? No todos tienen esa particularidad de honrar a su padre, a su madre espiritual, como es el deber ser. Por eso es que hasta para tú darle un nombre, primero
Ve el valor que pueda tener esa palabra, porque para yo decirle a alguien, tú eres mi padre, mi madre espiritual, es porque yo así me vaya a la conchinchina, ¿sí? Así yo me vaya a la conchinchina, yo me voy a acordar de llamar a ese hombre o a esa mujer y decirle, buenos días, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la cosa en la casa? Y el Señor me bendijo a mí con $200. Pastor, ahí te voy a mandar 50, viejito, porque sé que de repente te hacen falta para la pastilla, para la atención. Eso. Ojo, no soy pastor, para que de repente no sea cristiano, sea la primera vez que esté metiéndose en mi espacio, vaya a creer que yo soy pastor y estoy pidiendo. No, yo no soy pastor. Te estoy hablando de un tema que el Señor puso en mi corazón y la inquietud de yo colocarme en el puesto de un pastor y entender que así como yo espero una buena respuesta del pastor, el pastor también va a esperar en un momento determinado la buena respuesta de parte mía como miembro. Y a eso es que yo te insto. A que no le apliques la Biblia solamente al pastor, aplícatela a ti como miembro. Así como tú buscas cuáles son las obligaciones del pastor, busca también cuáles son las obligaciones del miembro. Y te vas a dar cuenta que estás fallando. Fíjate, tenemos las ovejas que buscan pasto en otro lugar. Son estas ovejas que van de iglesia en iglesia preguntándole a los pastores si la conducta X de un hermano que yo conozco que es pastor está bien. Porque, hermano, si usted ya se vino de ahí, ya usted no está yendo a esa iglesia, ya. Borrón y cuenta nueva, como el plan que tiene ahorita el Estado para la electricidad, para Compuelé. Borrón y cuenta nueva, comience desde cero, aprenda de sus errores, aprenda de sus malas experiencias. Vea, analice por qué el Señor lo llevó a esa congregación y hoy por hoy ya no estás. Fue falta tuya, pídele perdón a Dios. Fue falta de los pastores. Pídele al Señor que le cambie la mentalidad a los pastores y ya. No te metas en problemas con Dios. ¿Entiendes? Porque son estos pastores, el pastor la junta, la unta. Estas son las ovejas que los pastores muchas veces le deben colocar aceite a las ovejas para que ellas no se acostumbren a estar en el redil, porque son de repente ovejas rebeldes contenciosas. El Señor, claro, el Señor te dice que le dice a los pastores que deben estar con ellas. Sí, pero también el Señor le dice a los pastores que hay un momento en donde si él ya no acepta la corrección, exponlo ante el Sanedrín, dicen las Escrituras. Entonces cuando se para el pastor y dice abiertamente delante de todos, lamentablemente este varón, por no someterse, por no ser disciplinado, lamentablemente ya no pertenece a esta congregación. No le dice que se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar abierto para todo aquel que busca ayuda en Cristo. Pero automáticamente ya el pastor no lo reconoce como oveja. No vengas tú, sangaletón, sangaletona, que me puedas estar viendo a decir, no, el pastor me está sometiendo a escarnio público. No, es que ya el pastor hizo lo que dice la Biblia. Te llamó solo. Te llamó con 2 testigos. Te llama delante del grupo de directiva. Te dicen que corrija y tú no corriges. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Es ponerte ante el Sanedrín, es ponerte ante la congregación para que la congregación sepa que tú eres un desordenado, una desordenada. No te debe molestar cuando te hagan esto. Porque ahora la pregunta que yo te hago, si tú le dices a tu hijo una primera vez, no hagas eso. Llega tu hijo y espera que tú tengas una visita y lo vuelve a hacer, y tú tienes que decirle delante de la visita, no hagas eso. Pero llega tu hijo que es astuto y espera que tú no estés y lo hace, y tú le dices, y tú te enteras por boca de un tercero que lo hizo. Y llegas tú a la casa y le dices, te dije que no hicieras eso. ¿Qué es lo próximo que viene? Un cariño. ¿Le vas a regalar un helado? No. Vas a llegar a reprenderlo. ¿Qué te hace pensar a ti que un pastor en una iglesia no te va a reprender? Que un pastor en una iglesia no te puede decir delante de todo, eres un desobediente y no te gusta acatar órdenes. Lo tiene que hacer, hermano. Porque lamentablemente él tiene que controlar su redil. Cuando lo haga, no te enojes. Como decía el chavo, no te enojes. Toma esa corrección
así te moleste, llega a la casa, habla con tu esposa, con tu esposo, mira, sabes que no me gustó esto y esto y esto y esto. Y yo te puedo estar seguro que si ese hombre está más fresco que tú, o esa mujer te va a decir, pero porque no lo ves desde este punto de vista. Y cuando tú te pones a analizar, es verdad, esa era la solución a todo el problema. Y por último tenemos la oveja que se extravió o que está tibia, que es aquella que no se mantiene en un mismo sitio. Es como dice la palabra, eres inconstante. Un día estás lleno del Espíritu Santo, pero el siguiente día estás maldiciendo. Un día en un servicio dominical estás ungido bajo la presencia del Espíritu Santo, pero sales de allá, métete en una tasca, tomá. Porque tú dices que para todo hay tiempo. Es de doble ánimo, completamente, pastor. Entonces, bueno, le voy a lanzar esta perlita. Hace exactamente casi un año que yo escuché a través del pastor Alex Benítez la clase en el discipulado, ¿qué clase de oveja somos? Son los 5 ejemplos de oveja que te di. Yo me sentí el 4/5 del 2023 identificado con una de ellas. Y desde allí comencé a luchar para quitarme ese hábito. Y hoy por hoy, a la fecha que estamos hoy, 14/4 del 24, el Señor une mi tema de honra a los pastores con este tema del pastor Alex Benítez para que te diga a ti las 5 clases de ovejas que nosotros somos. Y que hasta que tú no reconozcas no vas a dejar de tener problemas. ¿Viste cómo son las cosas? Casi un año después. Porque cuando yo conocí al pastor Alex Benítez, a nosotros nos unió fue nuestra forma de predicar el evangelio. Evidentemente, este es un hombre con una amplia experiencia espiritual, ministerio establecido, una persona que el Señor utiliza. Me hizo las correcciones a través del discipulado que yo estaba con él. Y hoy por hoy, aquí estoy, caminando, amén, pastor, igualmente para usted, su familia, sus hijos. Aquí estoy, caminando, y mira que no es mentira, mira donde lo tengo anotado. Y hoy por hoy valoro cada consejo que el pastor me ha dado en un momento determinado. Nazarandear. Freddy, eso no es así. Esto es así, hijo. Tienes que tener cuidado con esto. Pendiente allí, te voy a corregir con esto. Ojo ahí, cuidado con eso. Y aquí está. Cuando yo me puse, casualmente, después de todas estas hojas, a desarrollar la predicación que estoy dando hoy, el Señor me dijo, busca más adelante el cuaderno. Y yo, cuando empiezo a buscar, yo, Señor, tienes razón. Esta es la forma de yo honrar al pastor Alex Benítez a través de este medio, porque ha sido utilizado por el Señor para corregirme de una manera prudente, de una manera sabia, buscando mi crecimiento espiritual, buscando mi madurez espiritual a través de esto. Y el pastor Alex Benítez me ha ayudado. Por eso honro y bendigo la vida del pastor Alex Benítez, a que yo reconozca que los que fallaron atrás no fueron los pastores, fui yo. Porque yo me creía la oveja perfecta. Y hoy por hoy, ante estas 3.7K de personas que le han dicho me gusta esto, puedo decir que valoro cada palabra del pastor Julio, del pastor Warner, del pastor Alex Benítez, del pastor Romar, del pastor, de todos esos pastores que también, el pastor José Torres,
el pastor Douglas, la pastora Suani, la pastora Patricia, toda esa gente. Bendigo la vida de cada uno de ellos y todos los días le digo al Señor, donde estén, bendígalos y cuídelos. Porque son personas que me han aconsejado en un momento determinado y hoy por hoy, que sé y me siento en otro nivel de madurez, he sabido valorar cada palabra, he sabido entender las molestias que he podido tener, y he hablado con ellos, les he escrito, unos me contestan, otros no me contestan, pero ya yo hice lo que tenía que hacer, que era reconocer ante mi Padre que fui en ese momento un mal miembro y por ende tenían que corregirme. Pero hoy entiendo cómo son las cosas. Abrieron mi ojo espiritual a otro nivel en donde ya yo no me molesto por lo que veo, sino que pido misericordia por lo que veo. Porque entendí esto de que esa sangre va a brillar en la cabeza de ellos, yo lo entendí. Y me cuido muchísimo de todo eso. Que el Señor no me diga a mí, vamos a darle palo por haberle faltado el respeto a un pastor, a una pastora. Espero con esto, mi hermano, que hayas entendido, tú, hombre o mujer que me puedas estar viendo, que eres miembro de una iglesia. Habla con tu pastor. Muchas veces por mucha cara molesta que tú le veas, no es que está molesto, es que está sacando fuerza de donde ya no tiene para poderte decir a ti, sigue adelante. Pero él le está diciendo al Señor, renueva mi fuerza como la del búfalo. Cuando tú veas que el pastor termina el servicio y se va a la casa pastoral, si está cerca, o tú ves que saluda a pocos hermanos y se retira, no lo critiques. Espérate y al final de la tarde dile, pastor, ¿qué pasó? ¿En qué puedo ayudarle? Ese hombre te va a decir, no, hijo, no te preocupes en nada. No, yo sé que sí, porque ya yo aprendí a conocerlo a usted. Usted todo el tiempo echa broma, todo el tiempo saluda a los hermanos. Hoy se fue solo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No le digas como dicen muchos, bueno, él es pastor, tiene que resuelve. Tú no sabes en qué problema está metido el pastor. Mire, los pastores se meten en unos berenjenales. Mi papá se metió en unos berenjenales que cuando nos dábamos cuenta era porque ya estaba metido. Porque quería hacer una campaña, porque quería hacer un evangelismo grande, se comprometía con la panadería, dame 200 canillas, dame tanto de jamón y tanto de queso. Después ese hombre se clava ahora, Señor, ayúdeme porque yo me metí en esto. ¿Por qué? Porque él le tenía que dar comida al equipo, porque él le gustaba darle comida al equipo, vámonos a evangelizar un domingo. Yo eso lo aprendí con mi papá. Lo aprendí con mi papá. Bueno, un día mi papá, el Señor, se metió en un berenjenal tan grande que fue a parar a República Dominicana, ¿vale? No sabemos cómo sacó el pasaporte, lo cierto fue que nos dijo, mañana voy a República Dominicana. Mi papá se fue con el dinero exacto de ida. Por allá predicó, el Señor lo ayudó, le multiplicó, le proveyó y él pudo retornar a Venezuela. No tenía ni siquiera para venirse. Y mi papá era el tipo de persona que no pedía. Mi papá no llegaba, mira varón, siémbrame, ese otra. No te creas tú que porque pastor es pastor, el pastor está obligado a sembrarte a ti todos los días un pollo, una canilla, un pan con jamón y queso. Eso es mentira, ¿sabes? La Escritura dice, el flojo todo añora y nada alcanza. Pero quien trabaja y se sacrifica, eso es lo que recompensa a Dios. Entonces, agile a buscar trabajo. No quiera ponerle la carga de su casa. El no tengo para pagar, el no tengo para comer, el no tengo para ponerme, el no tengo zapatos al pastor, como si fuera obligación del pastor. El no tengo para pagarle la inscripción al muchacho para el colegio. ¿Qué es eso? Ese hijo es tuyo. Eso no es hijo de la iglesia. Dobla rodilla
habla con Dios, Dios proveerá la finanza y usted saldrá adelante. Pero no le ponga esa carga al pastor. No. Ay, pero es que yo diezmo y yo ofrendo. ¿Tú le estás diezmando al pastor o le estás diezmando a Dios? ¿Tú le estás ofrendando al pastor o le estás ofrendando a Dios? Si el pastor agarra los reales y se va para Curazao un fin de semana, yo te apuesto y te aseguro que cuando venga no va a tener fuerza por un largo tiempo, por haber agarrado el dinero de Dios para cosas personales. Porque en la Biblia está establecido el dinero del alfolí para dónde va o para qué. El que lo agarre para comprarse unas Valenciagas es cosa de él. No te metas tú en eso, hermano. Dale rienda suelta. Entrega tu diezmo, tu ofrenda. Y hasta ahí llegó tu compromiso con Dios, tu obediencia con Dios. Deja que Él, como personal de confianza de Dios, le tenga que dar razón al Señor de eso, de cada bolivita que había ahí que la agarró. ¿Crean ustedes que esos pastores que andan por ahí monetizando el evangelio y sacando la cuenta a tantas cabezas que tengo a $1 me da tantos dólares para irse a meter en restaurantes, en cosas, dándose vidas de rico? El Señor no le va a pedir cuenta. Viene un día de juicio final. Viene un día donde el Señor le va a decir: ve acá, hombres, párese aquí, préndame esa pantalla, comience y que ruede la película. ¿Por qué usted agarró esos reales? ¿Por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted hizo esto? Y cada cosa te llevará o te dará galardones al cielo, o serás echado al horno a llevar candela. Pero eso no es trabajo tuyo, hermano, ni es trabajo mío. Déjale eso a Dios. Ya Dios lo estableció. Ya Él sabe lo que tiene que hacer. Ya Él tiene su libro de protocolos a seguir para cada cosa que uno haga, buena o mala. Están las coronas, están los galardones, las calles son de oro, el mar es de cristal, la casa que Él se fue a preparar para mí. Yo veré si dejo esa casa que están preparando para mí, esa mansión que están preparando para mí, para irme a vivir en una casita de Inavi. Esas que eran así, ¿sabes? Que entregaban antes, que era una casita como una cajita de fósforo. En el infierno. Ya ese será problema mío. Pero usted no se mete en eso. No señale al pastor. No señale a la pastora. No se meta en eso. Respete al pastor. Respete a la pastora. Son sus autoridades. Sobre él todos oramos y decimos agarrados de mano: Señor, haz crecer la iglesia, que seamos 2000. Tú te has puesto a pensar esa cabeza, esa pobre cabeza de ese hombre y esa mujer con 2000 nombres ahí, 2000 maneras de pensar distintas, 2000 conductas distintas. ¿Tú crees que ese hombre no va a necesitar apoyo? ¿Esa mujer no va a necesitar apoyo? Claro que lo va a necesitar, hijo mío. Que empiecen a llamarte a las 9 de la noche 2000 personas y son las 6 de la mañana y está esa gente: pastor, me duele la cabeza. Pastor, que mi esposo no se quiere arrepentir. Pastora, que mi esposa no me habla. Pastora, que tengo tiempo que mi esposa no está conmigo. Pastora, que no tengo tiempo. Imagínese usted, hermano, y no es una llamada, son un poco llamadas. Póngase en el lugar 5 minutos del Señor. Póngase en el lugar 5 minutos del pastor, la pastora. Y vea si usted aguanta esa pela. No la va a aguantar. Que usted venga de orar 12, 1 de la mañana y que cuando su cabeza esté tocando la almohada reciba una llamada: pastor, se me acaba de morir fulano de tal, y usted tenga que salir de ahí. Usted sabe que tengo yo tiempo sin ver, hermano. Créalo, yo tengo tiempo sin verlo. Y lo digo con toda propiedad, tengo tiempo sin verlo. Grupos de miembros y yéndose al monte, ayuna y ora por los pastores. Grupos de miembros organizando cultos que no sea el día pastoral, para decirle a los pastores: siéntese, que queremos honrarle
Así es, pastor. Así mismo es. Estando afligidos y teniendo que dar palabra de confort o de reconfort a las ovejas. Estando turbados y tener que dar palabra de edificación espiritual. Estar en pleno desierto y tener que decirle a la gente tranquilo que de esa peña va a salir agua. ¿Por qué no salió? Ah, pero tú no te has puesto a pensar que ese pastor pecó por querer guardar tu vida espiritual, porque se enojó por la forma en que tú como ves actuaste. Ah, no, porque tú quieres que él sea inmortal, pero tú no puedes, no. Es cuestión de algo que conversábamos mi esposa y yo hace unos días atrás, y conversaba con unos compañeros y conversaba con unos hermanos también, que casualmente esta semana muchas personas me han escrito para hablarme de ese tema, la empatía. Vemos que hay una persona en el piso y no preguntamos por qué está en el piso, sino que le pasamos por encima, así como los muchachos cuando uno le dice, oye, vale, recoge el zapato, míralo atravesado en medio de la sala y le pasa por encima y no lo recoge. Así estamos en la congregación. No nos importa si el pastor se paró o no se paró, si la pastora se paró o no se paró. Nosotros queremos que él esté ahí cada domingo, que él esté ahí cada martes, que él esté ahí cada jueves, que él esté ahí cada viernes. ¿Y tú qué vas a hacer por él? ¿Tú qué vas a hacer por él? Tú eres capaz como líder. Soy líder. Soy el segundo al mando del pastor. Pero tú nunca le has dicho al pastor, pastor, agárrese esta semana para que usted también necesita acomodar sus cosas, para que usted hable con Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, Alfredo Gómez, Ministerio Evangelístico Avivamiento. Agárrate de las manos con los otros líderes y pongan esa gente, así sea que se quede en su casita, no importa. No importa, comiéndose una arepa amarilla con huevo. Aunque el pastor que es pastor verdaderamente nunca va a dejar la grey. Ese siempre, aunque sea una llamada, va a ser, ¿cómo está todo? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo se me está portando la gente? Bien, Dios los bendiga y Dios los guarde. Así sea una llamada que te haga el día, te la va a hacer. Pero tú sabes que cada vez que él se quiera acostar a dormir, él se va a poder acostar a dormir porque va a tener un grupo que va a estar ahí batallando, ¿sabes? Mire, los hermanos, bueno, vamos a estar en la iglesia, se turnan, turnase. No, vamos a estar en la iglesia de 9 a 10, de 10 a 11 fulano, de 11 a 12 fulano, tal líder, tal líder, tal líder, orando y clamando por la iglesia. Yo no lo he visto. Ah, no, porque queremos que siempre sea el pastor el que mastique la comida, como el águila, los aguiluchos, y después la englute para echársela al aguilucho en la boca ya masticada, para que él nada más trague. Mano, esos hombres y esas mujeres sufren. Esos hombres y esas mujeres necesitan un abrazo, y no de familia, de amigo, de miembro, de oveja, de discípulo. También lo necesitan. Dame el pastor Alex Benítez, menos mal que esos muchachos allá del centro de rehabilitación, esos muchachos acá rato no lo están agarrando, le están dando abrazos, le están dando, menos mal. Yo estuve participando con el pastor muchísimo tiempo con él allí, y eso es bonito, ¿vale? Gente que ha tenido muy mala conducta, esperar que llegue el pastor solamente para hacer, escucha bien, y no sé por qué el Señor me está dando esto ahorita, para que se desprenda de él por un abrazo que le da algo de lo que él tiene, porque muchos de esos muchachos que están ahí, lo que están es esperando que el pastor entre para abrazarlo, porque ellos creen, escucha bien esto me lo está dando el Señor ahorita, esto no está ni siquiera escrito aquí, porque ellos creen que abrazándolo, lo que él tiene, esa bendición y esa unción los va a ayudar a salir de donde están. Y resulta que ellos lo que no saben es que su fe de creer que lo que tiene el pastor Benítez cada jueves que se va para allá para un discipulado es lo que los está ayudando.
Pero yo te invito, mándale un mensajito a tu pastor de buenos días. Mándale un mensajito. Buenos días, pastor. Juega con él un rato. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo está todo? Listo. Y ese hombre y esa mujer te lo va a agradecer. Porque quizás en ese momento, en la tranquilidad de las cuatro paredes de su cuarto, están angustiados porque no encuentran con quién hablar, porque son cosas delicadas. Pero tú, que te haces llamar amigo del pastor, miembro de la derecha, o sea, que estás ahí con él, eres incapaz de decirle al pastor o a la pastora, buenos días, ¿cómo tú estés? No. Le dices, buenos días, ¿cómo tú usted? Sabe, pastor, que esta mañana tuve una lucha con mi esposa porque mi esposa inmediatamente, apenas yo me levanté, me tiró la arepa, no me la rellenó con queso, sino con jamón. Bendito Cristo, ¿vale? Tú no sabes si ese hombre se está haciendo así en los ojos para poder ver bien tu mensaje, porque todavía tiene los ojos adormecidos. Oye, vale, buenos días, pastor, ¿cómo tú estés? Buenos días, pastora, Dios le bendiga, Dios le guarde grandemente. Pastor, sabe, hay una situación, pero no importa, más adelante se las comento. ¿Cómo amaneció usted? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están las bendiciones? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Y tú vas a ver que dentro de 5 minutos, cuando tú le digas, ya ese hombre va a estar oxigenado, y de repente el Señor ya le ha puesto palabra en su boca para que te la suelte inmediatamente. Porque esa es otra cosa. Quiero que entiendas algo, tú, miembro, hombre, mujer, que me puedas estar viendo. El pastor, su cabeza es igual a la mía y a la tuya. Él no tiene un cerebro con mayor cantidad de células, de células ahora, de dendritas, para hacer conexión mayor a la cantidad que tienes tú, la que tengo yo. Tiene la misma cantidad. Entonces no esperes que cuando tú lo llames, ese hombre te tenga una respuesta de manera inmediata. Porque la única manera que eso ocurra es que esto ya tú vengas pidiendo en oración. Exactamente, es que por eso le decía mi amado pastor, por eso le explicaba a la audiencia, que nosotros, la iglesia, somos nosotros, y el Señor nos da la orden es a nosotros, no a la infraestructura llamada congregación. Yo estoy en mi trabajo y yo estoy ayunando. Yo estoy en mi trabajo y estoy orando. Yo estoy en mi trabajo y estoy clamando. Yo no espero llegar un martes a la iglesia o un domingo a la iglesia por orar. Lo mismo pasa con los pastores. Los pastores a veces ni duermen, hermano, porque se acuestan y se acuerdan del problema de Menganito. Señor, en el nombre de Jesús, cubre a Menganito, su grupo familiar. Y vuelven a buscar el caso mío, Señor, mira a fulano, Señor, mira el problema que tiene de salud. Y buscan devolverse a cada uno, Señor, mira a la esposa de fulano que no quiere aceptar a Cristo, ayúdalo. Oye, vale, ten consideración de ese hombre, de esa mujer. Apóyalo moralmente y espiritualmente así. Y te vas a dar cuenta que honrándolos de esta manera, diciéndole las cosas así, ellos se van a sentir con fuerza y van a agarrar fuerza y van a continuar. ¿Entiendes? Ya no se van a arrastrar para tratar de llegar a la meta. Ya se van a levantar, se van a sacudir. Las marcas las van a tener igual, pero se van a quitar la tierra. Voy para adelante. A seguir orando y luchando por esta iglesia para que siga creciendo. Pero esa es la única manera de hacerlo. Del resto no va a poder hacerlo. Entonces pongámonos en el lugar de ellos. Oremos por ellos todos los días. Pidamos que el Señor los oxigene. De vez en cuando, preguntémosle por la salud, si tenemos conocidos médicos. Busquémosle, sí, el Señor es el doctor de doctores. Pero mientras que el Señor transforma nuestro cuerpo en gloria, el día que Él venga y nos lleve al cielo, estamos lamentablemente en esta cajita. Mira, papá, llamada carne, mira. Esto se enferma. Esto tiene un tiempo de duración, papá. ¿Sí? Tensión. Azúcar. ¿Sí? Enfermedades que se van a desarrollar si el Señor así lo permite. Y si lo permite es por un propósito. Y si el propósito es ¿para qué? Para que tú avances.
te vas a ir para el infierno porque necesites una pastilla para la tensión. No, porque si fuese sido así, el Señor no permite que haya tanto médico especialista en muchas cosas. Y no permite que la ciencia avance tanto. No permite que salgan medicamentos nuevos. O es que los que no son cristianos son hijos de otro Dios, diferente al que nosotros predicamos. Predicamos el mismo Dios, que es mi papá, que es el papá de ellos, que me dio aliento de vida a mí, que le dio aliento de vida a ellos. Así como yo me enfermo y ellos se enferman. Entonces, un análisis. Un médico. Pastor, está tosiendo mucho, vamos por un neumonólogo. Pastor, tú no sabes si el Señor lo que quiere es que cuando tú llegues al neumonólogo se te quita eso que tú tienes, pero el Señor necesita que tú le predicaras a ese neumonólogo. Acuérdense que el Señor anda por senderos misteriosos. Ahí le dejo esto. Recuerden siempre esto. El Señor anda por senderos misteriosos. Como siempre, para mí fue un inmenso placer llevarle esta palabra el día de hoy. Será esta otra oportunidad que el Señor coloque otro tema en mi corazón y en mi mente para poder desarrollar y traerles a ustedes con el mismo agrado, con el mismo cariño. De más está decirles, mis números telefónicos están allí, 0412-936-2433, 0412-936-2433. Mándenme solo mensajes de WhatsApp, motivado a que mantenga una política de no atender llamadas telefónicas si no tengo registrado el número en mi agenda telefónica. ¿Ok? Entonces mándenme primero un mensaje: soy el señor fulano de tal, o la señora fulana de tal, o el hermano fulano de tal, oye, requiero una oración así, 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 así. O mire, hermano, lo voy a llamar, vivo en tal sitio, necesito hacerle una consultica, o quiero hablar con usted con respecto a un tema. Lo que ustedes quieran, pero primero mándenme un mensaje de WhatsApp. No me llamen directamente porque no les voy a contestar. Eso es un tema que yo manejo siempre, en virtud a que uno nunca sabe por dónde se mete el enemigo y quiere utilizar gente para cuando tú contestes empiezan a proferir palabras obscenas contra ti, a decirte cualquier cantidad de barrabasada, y es mejor evitar, porque el Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Y cómo yo me aparto de esto? Diciéndote lo que te estoy diciendo. Mándame un mensajito primero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, ya se encuentran en mis oraciones incluido todas estas personas que se conectaron el día de hoy. Le doy muchísimas gracias por este tiempo que dedicaron a escuchar esta palabra. Saludos para el pastor Alex Benítez. Les recuerdo, todos los días jueves 9 de la mañana, Solo Entendido, a través de canales streaming. Dios le bendiga igualmente, pastor Alex Benítez. Posteriormente voy a estar pasando las redes sociales del pastor Alex Benítez por Instagram. 9 de la mañana los días jueves, con palabra de aliento, palabra que el Señor coloca en sus labios, y créanme que es palabra de edificación. Es un evangelio directo, es un evangelio claro. El que estamos predicando no es edulcorado. Si estás acostumbrado, como decimos nosotros por TikTok, si estás acostumbrado a que te hablen bonito, desliza y no tomes en cuenta este mensaje porque no te va a gustar la forma en que habla el pastor Alex Benítez, motivado a que habla directo lo que está en la Biblia, sin más ni menos. Es un hombre que el Señor utiliza, que ha edificado mucho mi vida, y yo sé que la vida de muchas personas que lo hemos escuchado a través de la radio. Así que los invito, escuchen al pastor Alex Benítez a través de Instagram, en Solo Entendidos. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima conexión, en donde el Señor evidentemente pondrá palabra de aliento para ti, para mí. Bendiciones para ti, como siempre te digo. Dale gracias a Dios por las cosas buenas y las no tan buenas, porque en ellas también hay una bendición, un crecimiento espiritual. Antes de agradecerle a Dios por haber culminado tu día de manera exitosa, autoevalúate, no sea que tengas que pedirle perdón primero por alguna ofensa que cometiste, para que así tu agradecimiento llegue con olor fragante al reino de los cielos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Freddy Castillo. Tal vez